visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Buenas noches, qué alegría estar aquí de nuevo con ustedes en un nuevo programa de Verdaderos Colores. Nos alegra la oportunidad que nos da el Creador de poder dirigirnos a ustedes a través de esta señal de radio cr.net que está transmitiendo 24 horas y para todo el país de Costa Rica y por supuesto para el mundo. Les damos las gracias por estar con nosotros un miércoles más en que vamos a hablar temas y cosas muy interesantes que hemos venido uniendo a pensamientos anteriores. La semana pasada tuvimos un excelente programa con nuestra invitada Rebecca Greenspan, quien es una miembro de la comunidad judía de Costa Rica, y nos aclaró y nos habló muchas cosas que la verdad quedamos con muchas ganas de volverla a invitar y de tener más tiempo con ella. Hoy tenemos un trasfondo, si pueden ver, un trasfondo de planetas, porque vamos a hablar un poquito acerca de esto, de los mundos, de lo que estamos viniendo a compartir entre la realidad física y la realidad espiritual. El punto de vista que hemos estado hablando es cómo ir al encuentro de nosotros mismos. El Creador nos hizo, y hemos explicado esto en programas anteriores, y vamos a aclarar un poquito más algunas de estas cosas. Por el momento quiero agradecerles que estén con nosotros aquí en la sintonía de su programa Verdaderos Colores. Recuerden que estamos subiendo también los programas a YouTube y agradecemos eso, la colaboración de la estación que nos ayuda con eso, y pueden verlos buscando Verdaderos Colores en YouTube. Cuando se meten a YouTube, ponen en el buscador Verdaderos Colores, ahí lo pueden ver en la pantalla, y ya tenemos programas que hemos subido, los programas anteriores, que pueden buscarlos y encontrar la información. Les agradecemos también que se comuniquen con nosotros si nos quieren apoyar, si nos quieren explicar o tienen alguna pregunta. Tenemos un WhatsApp abierto al 7172-3638. Para los que están fuera de Costa Rica, bueno, es más 506 con el signo de más 506, que es el código de Costa Rica, como aparece en la parte de abajo de su pantalla. De nuevo, suscríbase con nosotros al canal de YouTube y desde ahí nos puede dar a entender si está siendo de bendición para usted lo que está aprendiendo, si tiene preguntas. Al darle like, tanto en este momento la transmisión vía Facebook como en el momento en que esté en YouTube, pues somos beneficiados para seguir creciendo con una audiencia. Queremos que este programa crezca en audiencia, y si algo les agrada y les ayuda, por favor, déjenos el like, déjenos la suscripción para seguir recibiendo más información del programa. Mi nombre de nuevo es Juan Vargas. Estoy aquí con el programa de Verdaderos Colores. ¿Qué hemos estado hablando? Hagamos una recopilación breve de qué hemos estado conversando. Primeramente, hablamos de la creación del hombre. Hablamos de lo que dice la Biblia, de lo que dice el primer libro de la Biblia, que es el libro de Bereshit, que se traduce en el griego como Génesis. La mayoría de las personas van a mencionar a Génesis. Nosotros en la Biblia judía aparece como Bereshit.
Y tiene dos términos completamente diferentes, porque Bereshit se traduce como comienzo, pero en realidad Bereshit tiene que ver con una serie de palabras que forma la palabra Bereshit, y entre ellas podemos encontrar que sí está la creación, pero está hablando de la creación y está hablando también de inicios y está hablando de otras cosas. El primer versículo, voy a leerlo en la forma que está en el hebreo, porque creo que es importante que entendamos esto. Y dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora, aquí nos vamos a parar un momento para explicar que en un principio, en uno de muchos principios, la expresión en el principio no está correcta. La expresión en el principio no está correcta porque se está hablando como que ahí empieza todo. En realidad es un principio, uno de muchos principios. Si nosotros podemos ser consecuentes con la ciencia y con la creación, no podríamos decir que la creación tiene lo que tenemos hoy de vida, que son 5.784 años desde la creación. No, hay una precreación o hubo un antecedente a todo esto. Y por eso cuando empezamos a leer el libro Bereshit nos empieza a aclarar cosas que cuando lo examinamos bien a fondo podemos entender entonces que en realidad la creación nuestra no es la primera creación, sino que hubo una creación anterior, que existieron mundos anteriores, que hubo una intento de crear una forma de vida que fuera perfecta, y no puedo adentrarme hoy en muchos de esos temas, pero sí nos describe la misma escritura, nos describe en forma simbólica de 7 reyes que gobernaron, 7 reyes que no tenían relación entre ellos, hablándonos de 7 tipos de poderes que hubieron antes de la creación. Todo esto lo encontramos en el sagrado libro del Zohar. Cuando nosotros leemos la Biblia en sí es solamente lo que fue escrito por Moisés, lo que Moisés recibió de parte de Dios, pero la Biblia en sí solamente tenemos el texto y no tenemos la explicación. Muchas cosas que están aquí necesitan ser aclarados. Por eso los textos judíos, tenemos un libro que se llama la Mishnah, y la Mishnah es la explicación, porque si ustedes ven a fondo, primero el Dios eterno le habló a Moisés y luego le dijo a Moisés, ahora vas a transmitir esto a 70 ancianos. Esos 70 ancianos, llamados luego el Sanedrín o el primer grupo de rabinos, no solamente recibieron la Torá escrita o lo escrito por Moisés, sino que recibieron toda la explicación que Dios le dio a Moisés en el monte. Recuerden que Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Si hubieran sido solamente 10 mandamientos, era mucho tiempo para solo 10 mandamientos. Ahora, él entró en una dimensión que no tenía tiempo. Para nosotros lo medimos en 40 días y 40 noches, pero en la dimensión que entró Moisés pudo haber sido mucho más amplio que eso. Y Moisés recibió la explicación de lo que llamamos la Torá oral, que es la explicación de esto, y es la instrucción de Dios de que la Torá oral le fuera traída primero a estos ancianos, los 70 ancianos o los primeros 70 rabinos que existieron, y luego que transmitiera a Aarón y que transmitiera también esto a Yehoshua o a Josué después adelante. Entonces, al quedarnos solamente con el texto de la Biblia, nos quedamos con la historia, pero no nos quedamos con el gran avance de la historia. No podemos pensar que todo puede caber aquí en unas cuantas páginas. Es demasiado amplio, demasiado profundo. Por eso en la cultura judía tenemos libros que explican esto, como tenemos la Mishnah, tenemos la Torah oral que se transmitió oralmente por todos los años. Todos esos años, cada vez que había un nuevo Sanedrín, había un nuevo grupo de rabinos, esta enseñanza les era dada. Incluso el rey de Israel tenía él mismo que escribir una Torá de su propia mano y tener una Torá junto a su trono. Todos los reyes de Israel, todos los reyes de Judá tuvieron una copia de la Torá hecha de mano de ellos mismos. O sea, ellos tuvieron que leerla y copiarla y luego buscar que se las explicaran. Entonces, no es tan fácil como creer, bueno, en un principio, 6 días, la creación,
y terminó. No, esto sería como un cuento de hadas y no es así. Entendemos que hay mundos anteriores, entendemos que hay probablemente millones de años, probablemente hubieron muchas cosas antes de que nosotros viniéramos a esta vida y simplemente lo que entendemos al final fue que cuando se quiso crear un mundo perfecto, estos 7 reyes que encabezaron lo que era la creación perfecta, de alguna manera se enfocaron solamente en ellos mismos. Y al enfocarse en ellos mismos fue una autoidolatría que terminó acabando con el propósito que Dios tenía. Como ustedes saben, en el principio Dios ha querido compartir. Dios no ha sido un ser, si lo podemos poner ser, eh, por temor a describirlo de alguna manera, que en el principio, cuando no había nada, Él lo hizo todo. Y lo hizo todo no porque se sentía solo, sino porque había un propósito de compartir. Él mismo se hizo una autocirugía que nosotros llamamos Tzimtzum, y eso nos lo explica el libro sagrado del Zohar. Cuando hay un Tzimtzum, es un campo que se abre en toda la eternidad de Dios, que podemos verlo quizás como un círculo. Si pudiéramos verlo como un círculo, podríamos pensar literal, bueno, no literalmente, podríamos pensar imaginariamente que Dios es este círculo y este círculo se partió de arriba hacia abajo, abriendo un canal. Ese canal era un canal de luz que se denomina en el conocimiento hebreo como tzimtzum, que es una degradación. La palabra no es correcta, podríamos decir degradar significa como bajarle calidad, pero es como una disminución de la luz eterna en una luz diminuta que empezó a bajar en forma de un rayo, y eso compuso los primeros mundos. Los primeros mundos se crearon alrededor de esa luz eterna y era una luz de sabiduría, de gloria, de majestad, de conocimiento, en fin, una pequeña porción de Dios, una diminuta disminución de Dios como una línea en un círculo, era capaz de hacer seres superinteligentes, superdotados, llenos de todo conocimiento. A veces la humanidad ha llegado a hablar de seres extraterrestres, de que existieron antes, todo esto. Bueno, hay muchas teorías que tienen su lugar y sería ilógico para los creyentes tratar de negar esto. La religión ha negado esto durante mucho tiempo. De hecho, la religión tuvo un pleito con toda la ciencia y ha tenido un pleito con toda la ciencia por todos los años. Incluso la religión oficial prohibió a la ciencia expresar cosas. No podemos caer en una ignorancia tan terrible de creer que no existieron dinosaurios cuando tenemos osamentas, tenemos pruebas de carbono 14 que demuestra una formación de millones de años antes de nosotros. Entonces sí creemos que en uno de estos principios, porque la forma en que la palabra Bereshit se expresa es algo de la nada. Surgió algo de la nada. Y ahí empieza la formación de este concepto. Empieza con, en un principio, creó Elohim. Me voy a parar ahí porque vamos a avanzar más adelante para regresar a la creación del hombre. Pero cuando hablamos de creó Elohim, la palabra Elohim la encontramos por primera vez en el capítulo 1, en el versículo 1 del libro de Génesis o libro de Bereshit. No es en el principio creó Dios. La palabra Dios es una palabra muy general. La escritura hebrea hace separaciones de las características o de la naturaleza de Dios. Y vamos a ver que una de esas naturalezas o características la vamos a llamar Elohim. ¿Ese es el nombre de Dios? No, ese no es el nombre de Dios. Esa es una característica. Aquí dice que en un principio Él creó Elohim. Al decir Él creó Elohim, ¿qué creó? Elohim lo vamos a entender que viene a ser toda la parte de la naturaleza humana. Toda la creación física la vamos a entender en parte como Elohim. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero primero, en un principio, no creó
Elohim, no. Elohim no es el creador. El creador es el amo del universo. Y lo vamos a llamar nada más el creador. Pero el creador se diseminó en una manifestación de luz que vamos a llamar Elohim. Y luego dice Elohim, creó Elohim, y luego dice los cielos y la tierra. Hashamaim ve'et haaretz. Ahora, dice que se creó los cielos. No el cielo, los cielos. Vamos a entender ahorita que hay diversos niveles de cielos y diversas condiciones de cielos. Por lo tanto, no existe solo un cielo, sino que vamos a hablar en un plural. Creó los cielos y luego la tierra. Ahora, la tierra, cuando nos dice esto, que en un principio él creó todo esto, la tierra vino a ser, pónganle atención a lo que dice el versículo 2. La tierra no es que estaba, esa es una mala traducción del hebreo. Por cierto, yo quiero recomendarles una y otra vez, estudien hebreo, traten de aprender hebreo, que es fácil para leer, sí es fácil para leer, y buscar palabras con tantas ayudas que tenemos hoy para darnos cuenta de que muchas traducciones están incorrectas. La mayoría de las Biblias que tenemos hoy son Biblias traducidas de una versión griega llamada Septuaginta, lo cual es una versión de una versión. Y algunas son la versión de una versión de una versión y no son el original. Cuando queremos ir al original, el idioma original es el hebreo o arameo. Y aquí encontramos que el hebreo habla claro y dice, al decir, nos pone un pero después de la creación, la tierra llegó a ser desolada. Mi querida compañera y amiga Rebeca nos habló la semana pasada acerca de esta primera palabra, desolación. La palabra desolación es la palabra en hebreo tou. Y luego dice, la tierra vino a ser desolada y vacía. Y la palabra vacía es vou. Ahí encontramos dos condiciones. Una, nos habla de un mundo desolado y luego nos habla de algo vacío, un espacio vacío. Quiere decir que lo que causó la desolación causó un espacio vacío. Entonces es como hablar tal vez de uno de estos hoyos negros que se hablan, que son capaces de tragarse estrellas y se pierden. Bueno, aquí hay algo que hay que ponerle mucha atención. No podemos leer esto en carrera, porque es un libro demasiado profundo, tiene demasiadas explicaciones y tenemos a uno de los mejores explicadores de la que es Rashi, que es uno de los maestros más grandes que ha existido por años y años y años. Es un rabino de rabinos, un conocedor increíble de la enseñanza espiritual de la Torá y de todo lo que es espiritual en la Torá. Porque si vamos a hablar de lo espiritual, no podemos hablar de lo físico. Aquí estamos hablando de dos cosas, cielos y tierra, físico, metafísico, o más allá de lo físico. Entonces tenemos que entender que hay algo que es físico, tierra, y tenemos que encontrar que hay algo que no es físico, metafísico, que se llama cielos. O lo vamos a denominar cielos. La palabra Hashamaim es la palabra que aparece en el hebreo. Ahora, aquí dice que la tierra llegó a ser desordenada y vacía. Entonces, el desorden causó un vacío. Ahora, voy a volver a la historia de los 7 reyes, que lo encontramos en el sagrado libro del Zohar, que es un libro profundo en espiritualidad y que se necesita realmente mucho conocimiento para entenderlo. Nosotros lo que hacemos es escuchar a los sabios, nuestros sabios rabinos, hablando de estas cosas para poderlas entender, porque si cualquier persona quiere coger el libro del Zohar y quererlo leer, no va a entender absolutamente nada, porque es un libro demasiado profundo en espiritualidad. Nuestros sabios han pasado años sentados en la presencia de Hashem, de nuestro Dios, nuestro Creador, pidiéndole y rogándole, discutiendo todos estos términos increíbles que aparecen aquí.
Pero lo que llegamos es a lo que dice, bueno, la tierra, ¿por qué vino a ser desolada? Lógicamente hay historias, hay gente que narra una historia de que hubo un ser que se rebeló, que se llama, era un ángel y que ese ángel se rebeló contra Dios y se llevó la tercera parte del cielo. Bueno, eso no está en la escritura, no lo encontrarán en la escritura. Es una interpretación de ciertos textos mal interpretados. Ahora, si alguien me menciona el Nuevo Testamento, pues bueno, tengo que decir, lo siento, yo no voy a hablar del Nuevo Testamento porque no es del Nuevo Testamento en el que yo me baso. Yo me baso en el principio, busco el libro de los inicios. Desafortunadamente, el Nuevo Testamento es unas escrituras que aparecen 70 años después de nuestra era. Ya el templo había sido destruido, ya todo había pasado, la era llamada la era antes de la destrucción del templo. Y es ahí por ahí en los años 50, 60 y 70 que aparecen los primeros evangelios. Y luego los escritos del autor Pablo, pero son libros que tienen muchas vacíos y mucha falta de interpretación correcta. No solo mencionar eso, sino que fue escrito en griego, que es un idioma totalmente ajeno al idioma hebreo. No puede uno traducir correctamente de hebreo a griego. Hay que estudiar el hebreo y hay que tomarlo del hebreo para poder luego entender el griego. No entender el griego para luego entender el hebreo, lo que hace causarlo al revés. En fin, esta es mi opinión y no es la verdad. No es la verdad absoluta. Aquí lo que emitimos son conceptos para pensar, conceptos para analizar. Si alguna persona piensa diferente, todos tenemos derecho a pensar diferente. Cada uno está en el camino que tiene que estar. A mí me ha tomado 17 años de estudio, los últimos 17 años de mi vida dedicados a estudiar y especialmente yo diría los últimos 5 con más énfasis para poder venir y entender muchas de las cosas que todavía no lo entiendo todo. Sigo estudiando muy profundamente esto. Pero bueno, usted tiene derecho a creer lo que cree y no vengo aquí para, no estoy aquí cambiando religiones a nadie. Estoy hablando el punto de vista de la Torá desde un punto de vista judío, enseñado por rabinos certificados a los cuales amamos, estudiamos con ellos y seguimos. Y eso es lo que hacemos ahora. Bien. Dice que la tierra vino a ser desolada, la palabra, nuevamente la palabra tou, vevou, o sea, un desolamiento que causó un vacío. Entonces vamos a encontrar que en medio de la creación hay un espacio de caos. El caos fue simplemente una creación anterior donde el eterno Dios le dio a los hombres todas las capacidades que él podía darles. Él hizo seres extraordinarios. Llegan a nombrarse como gigantes. Algunos los llaman extraterrestres. Ok, póngale el nombre que usted quiera, pero no eran seres iguales a nosotros. Y esos seres poblaron los mundos de aquel tiempo, pero desafortunadamente, contrario al concepto divino de que todo es para compartir, de que Dios es un Dios que le gusta compartir, que le gusta dar, que le gusta darse a sí mismo, la vanidad estaba presente. Y hay algo que tenemos que entender. El bien y el mal existen desde el principio. El bien y el mal no vino producto de esto. Quiero dejarlo claro. El mal era una cosa necesaria porque si nosotros vamos a crear luz y no creamos tinieblas, ¿cómo vamos a ver qué es luz? Entonces tenemos que tener tinieblas para llegar a la luz. Usted entra a un cuarto, el cuarto está oscuro, usted prende una luz, pero antes de que prenda la luz, el cuarto está oscuro. Entonces la oscuridad no es en sí, no tiene materia, la oscuridad es una ausencia de luz, simplemente. En el momento en que llega la luz, la oscuridad desaparece. Por eso es que es tan importante la luz original, la luz que provino de Dios,
llamada Or en el hebreo, O-H-R, Or, que es la definición en la Torá, en la escritura bíblica, de esa luz que estaba antes de todo. Dios diseminó, hizo ese hilito de sí mismo, donde Él causó un espacio dentro del mismo de luz para darse a conocer a una creación. Y estos primeros seres lo absorbieron todo, pero su propia vanidad, su propio egoísmo, fueron seducidos, como dirían en la famosa película de Star Wars, fueron seducidos del lado oscuro de la fuerza. Interesante porque son términos que algunos muchachos y muchas personas comprenderán, pero son términos muy espirituales y apegados a la Biblia. Y la denominación de esos dos bandos es claro, antes de que existiera cualquier cosa, antes de que se hiciera cualquier cosa, la creación estaba compuesta. Dios también creó un espacio llamado tinieblas. Y por eso es que el libro de Job, que es uno de los libros más cercanos al libro de Génesis, hay que entender que el libro de Job se escribió cerca del periodo cuando Génesis se escribía. O sea, Job estuvo muy relacionado con Moisés, el pueblo de Israel, inicialmente desde Egipto y después fuera de Egipto. Eso también no lo puedes escuchar aquí porque tienes que estudiar la historia y hay que ir al libro de historia y no solamente leer el cuento, porque aquí es un cuento, pero el cuento tiene que ser explicado, ¿verdad? Es como una historia que necesita que se explique. Job dijo, vamos a recibir el mal de Dios y no vamos a recibir el bien. Y dice la Torá, y en todo esto Job no pecó. Si una persona dice, vamos a recibir el mal de Dios, porque literalmente es lo que dice ahí, quiere decir que Dios también creó el mal. Y no hay forma de que nosotros podamos tener una concepción del bien y del mal si el mal no existe. Pero el mal, ¿de dónde vino? Los que quieren creer que el ángel fue el que creó el mal están equivocados. El mal existía. Fue el mal el que sedujo a estos 7 reyes que gobernaban los planetas y el universo. Y si ustedes quieren llamar a esto nueva era o lo quieren llamar lo que quieran, bueno, es falta de estudio. Esto lleva muchas horas de estudio y no solo y libros sagrados, con hombres sabios, con hombres sagrados, no con gente que fuma algún tipo de droga o con gente que cree ver extraterrestres. No. Estamos hablando de cosas muy serias para el estudioso serio. Y eso es lo que siempre buscamos, que haya un estudioso serio que diga, bueno, si eso es así, yo quiero verlo. ¿Dónde está? ¿Cómo lo puede usted probar? Bien, hay cómo verlo y cómo estudiarlo. No se puede explicar en 15 minutos. Yo estoy apenas aquí dando una pequeña introducción. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis nada más para agradecer a cada uno de ustedes que nos está viendo hoy en el programa Verdaderos Colores. Recuerden que estamos aquí a las 7 de la noche todos los miércoles. Estamos aquí en radiocr.net. Agradecemos su apoyo para seguir adelante con este programa. Este programa no tiene ningún soporte más que la gente que nos pueda ver. Yo no tengo una comunidad, ni tengo una iglesia que me sostenga, no tengo ninguna asociación, no estoy formando nada, simplemente soy una persona que quiere compartir algunos principios para hacernos pensar y para valorar algunas cosas. Así que si usted puede apoyarnos, hágalo. Hágalo de la forma que sea. Tenemos un número de WhatsApp que está ahí abajo. Suscríbase a nuestro programa de YouTube. Dele like a las transmisiones. Y recuerden también que Creaciones Sonia es parte de el programa. Agradecemos que es parte de lo que estamos haciendo para juntar lo que cuesta, porque este programa tiene un costo y queremos cumplir con Dios y queremos cumplir con los hombres, queremos cumplir con la estación de radio que nos da la oportunidad de estar en este programa y agradecemos a Creaciones Sonia. Ahí tienen pequeños ejemplos de lo que pueden encontrar, figuras de resina que pueden pintados en estos días que la gente arregla la casa de diferentes formas para la época de fin de año. Hay renos, hay muñecos de nieve,
muchos adornos. Les recomiendo que vayan a Creaciones Sonia, busquen Creaciones Sonia en el Facebook y van a encontrar mucho de lo que son el catálogo para que puedan ver todo lo que hay, porque no podemos presentar todo aquí, pero para que lo vean ahí. De nuevo, le agradecemos a Creaciones Sonia. Ahí está el anuncio y le agradezco a Andy que nos esté ayudando a pasar esta información también. Volvemos al tema. Pero la tierra vino a ser desolada, ¿ok? Y hay una confusión, claro que sí. ¿Qué nos dice finalmente la escritura? Que Dios destruyó esos mundos. Sí, los destruyó. Y destruyó ese mundo y diseminó por todo el universo lo que vamos a llamar las cáscaras de ese mundo. O sea, decimos las cáscaras porque era lo que quedó de esos mundos. Y todas esas cáscaras, todas esas restos vinieron a caer en la tierra. Y es aquí donde la creación cambia de los cielos a la tierra. Si usted lee más adelante, no quiero adelantarme, pero para que solamente se den una idea, en el capítulo 2 del libro de Génesis, en Bereshit, en el versículo número 2 dice, perdón, el versículo 1, dice, y así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y dice aquí en la parte del versículo 4, así son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Entonces, en el versículo 4, usted encuentra una inversión. Aquí dice que así fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el conocimiento que tenemos aquí es, ¿qué se creó primero? ¿Los cielos o la tierra? Bueno, en Génesis 1 dice que fueron los cielos. En Génesis 2 nos dice que lo primero fue la tierra. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. ¿Por qué se concentra en la tierra? Porque es en la tierra donde se va a vivir todo. La creación, que vamos a denominar con un nombre espiritual, Elohim. Por supuesto, nosotros no creemos que la naturaleza es Dios. Eso es una aberración. Dios no es la creación, pero Dios contiene la creación. Y lo que vamos a encontrar es que más adelante Dios va a ocultar su luz detrás de la creación. Entonces, lo único que podemos ver nosotros hoy es la creación. Cuando la gente pregunta, pero yo no puedo ver a Dios, ¿dónde está Dios? Bueno, no lo vas a encontrar. Toma un avión supersónico, un cohete de estos últimos, viajando a la velocidad de la luz, que es imposible, y no vas a encontrar a Dios. Primero, porque Dios no está arriba en los cielos, sino que Dios es todo. Y te voy a dar una noticia. Tú y yo estamos hoy en Dios. Esto que está aquí es Dios. Dios es todo. No es algo, lo es todo. Nosotros somos nada más algo, parte de Él. La creación es una parte de Él. Las estrellas, los planetas, todo es simplemente una parte de Él. Entonces te puedes imaginar que cuando tú quieres conocer a Dios, pues no puedes tomar un telescopio, ni puedes irte al fondo del mar, ni puedes subir a los cielos, sino que simplemente su creación es el primer testimonio. Y luego en esa creación venimos nosotros, donde Él deposita el tesoro más grande que el hombre tiene. ¿Cuál es el tesoro más grande que el hombre tiene? Su alma. Porque nuestra alma es eterna y es divina. Estaba antes de la creación de todo, en un lugar reservado para las almas. Y lo que hizo Dios fue mandar las almas a la tierra y darles un cuerpo. Por eso Adán lo hizo de barro y luego sopló, insufló en su nariz. Ruach dice viento, es espíritu. La palabra ruach es viento. Sopló un viento, sopló, insufló algo como viento, sopló
Y entonces el hombre vino a ser un ser viviente, no un Homo sapiens, sino un alma viviente. Entonces lo que hemos dicho, el hombre no es la cáscara que tenemos hoy al frente. Ustedes están viendo la cáscara de Juan, pero Juan es solamente una cáscara de un alma que provino de Dios, que envió Dios a esta tierra para causar redención de todo lo que estaba perdido, porque el hombre va a descender, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, va a descender hasta el nivel más bajo que es este mundo. Este mundo es considerado el nivel más bajo de la creación. Aquí estamos por debajo de lo que vamos a denominar Malhut. La palabra Malhut en el hebreo es reino. O sea, fuera del reino, abajo del reino, por debajo del reino está el hombre. La creación más pequeña, más limitada, fue la creación del hombre. Hubo una discusión, y ustedes la van a encontrar en el libro de los Salmos. ¿Quiénes creen que discutieron con Dios? Los ángeles. Los ángeles dijeron, después de lo que pasó con estos hombres que eran muy sabios, muy poderosos, y su orgullo se infló de ellos, y ellos creyeron que eran ellos solos y nunca trabajaron unidos, sino que estos 7 reyes quería cada uno tener su propio gobierno, y Dios dice, no, no me sirve porque lo que yo quiero, lo quiero en unidad, todo tiene que unirse conmigo, todo tiene que ser parte de lo que yo soy. Porque Dios es Ugehad. La Torá dice que nuestro Dios es uno, no el número uno, sino que está hablando de uno como una unidad. Dios no es 2, no es 3, no es 4, no es 5, no es 7 ni es millones. No, Dios es solamente uno, uno. Y él le dijo a Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que son los 3 elementos que podemos unir a esa profunda unidad de Dios. Pero bueno, hablaremos de eso adelante. Aquí encontramos la tierra desordenada y vacía, y dijimos que las cáscaras de todos esos reinos cayeron a esta tierra. Entonces la labor no es una labor de una tierra que era un paraíso, como muchos creen, sino que la tierra era un caos. Qué interesante. ¿Qué vemos hoy en el mundo? Caos. Y pensamos en el caos como algo negativo. Pero lo interesante es que Dios nos dice que en medio del caos hay un vacío. O sea, lo que quiere decir es, todo caos tiene un espacio para ser llenado de algo que traerá luz a ese caos y lo quitará. Entonces, en alguna manera, ya desde el principio, todavía no estamos hablando de la creación del hombre, estamos hablando de que la tierra tenía un caos y había un espacio, y ese espacio es el espacio que vamos a tener que ocupar para poder traer a este caos una luz. Una luz que es una luz divina, eterna, que proviene de la eternidad divina, de lo que llamamos Ein Sof en hebreo, que es sin fin, sin principio, sin fin. Es más, él se revela a Moisés y le dice a Moisés, yo, yo soy y seré. O sea, yo soy y seré. Él no es un Dios del pasado, no es un Dios del futuro. Yo soy y seré. Dios no tiene un pasado ni un futuro. Es simplemente una realidad. Yo soy. Hay un yo soy. Punto. Ese yo soy nos pone a todos en qué? En el presente. Yo soy hoy, yo soy mañana, yo soy pasado mañana, yo soy con Abraham, yo soy con Moisés, yo soy con Isaac, yo soy con Israel, yo soy contigo, yo soy. No ha cambiado y ni va a cambiar. Dice Dios, yo no cambio. No entiendo cómo gente habla de que Dios cambió sus planes. Hay gente que habla de que Dios se arrepintió y cambió sus planes y al final invirtió todo y ahora hablamos de una creación física y espiritual, cuando la creación física y espiritual está desde el principio. Hay un plan que se empieza a desarrollar y que lo vamos a ver aquí.
que va más allá de simplemente que el hombre se comió un fruto. No, esa es una pequeña historia que le contaríamos a un niño en la escuela o en el kinder, pero ya cuando somos grandes y empezamos a estudiar seriamente, vamos a ver que no es tan simple como eso, es más profundo que eso, y llega a verse más como un cuento que como una realidad, porque es demasiado profundo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que está pasando aquí. Créanme, estamos apenas en los primeros 2 versículos y lo que está pasando aquí es mucho. Y nosotros ya estaríamos por el, no sé, por el versículo 7, el 6, cuando ya, o los últimos versículos de. Pero mire, en 1 y 2 encontramos una eternidad que todavía no terminamos de hablar. Hay una palabra increíble que encontramos en el sentido de que al decirnos que había vacío, la tierra estaba en desorden, caos y un vacío, y dice, y había tinieblas, o sea, todo era tinieblas, ya existían las tinieblas, pero dice, el Espíritu de Dios. Aquí hay una palabra que tenemos que traducir correctamente el hebreo, merajefet, la soberanía de Dios estaba sobre las aguas. La palabra espíritu no podemos verla como algo, otra parte de Dios. Volvemos a lo mismo. El que intenta dividir a Dios se equivoca terriblemente porque Dios una y otra vez dice yo soy uno. No hay 2 dioses, no hay 3 dioses, no hay 4 dioses, no hay 5 dioses, hay uno. Sigue siendo uno. Es un ejad. Y eso está a través de toda la escritura. Otras explicaciones, yo no sé. Aquí estoy hablando de lo que dice. Y dice, entonces, dijo, había la soberanía, dice en el original, la merajefet, es la palabra en hebreo, dominaba sobre las aguas. Entonces quiere decir que hubo una protección en medio de todo el caos. Lo único que quedó protegido por esta merajefet fue la tierra. Por eso es que vamos a encontrar que todo viene a centrarse en la tierra. Yo sé que la pregunta que hacen muchos científicos es ridículo pensar que un Dios tan grande solamente va a tener una vida aquí en este planeta Tierra. Yo le digo, tiene razón. La vida de Dios no está solo en este planeta. La vida de Dios está por todo el universo. Y hubieron seres poderosos, los subieron y bajaron a la tierra y le enseñaron trucos a la gente. Sí, todo eso está ahí. Pero aquí nos dice que después del tremendo caos que causó esos seres poderosos, hicieron que todo el universo quedara en caos. Todo el universo. Porque no dice que la tierra estaba así, pero dice, había tinieblas sobre la faz de la tierra. Todo lo demás quedó inactivo. ¿Cuánto de eso está ahí moviéndose? No podemos decirlo. ¿Por qué? Porque lo revelado es de lo que se habla. Hasta ahora, eso es lo que estamos entendiendo en la revelación. Pero no nos cerramos para decir que hay más allá de Dios en Dios mismo. O sea, si todo es Dios, por supuesto, donde Él esté, habrá vida. Y aunque veamos planetas y galaxias y hoyos negros y ahora hoyos blancos y mañana hoyos azules, lo que sea, todo está en Él, todo es parte de Él y Él es todo en todo. Al final no hay una separación, nada está separado de Él, todo está unido a Él, todo viene de Él y los propósitos son divinos. Ahora, dije que hubo una reunión en los cielos, hice un intervalo para decir, y fueron los ángeles que se enojaron y dijeron, ¿para qué vas a ser un hombre que es poco menor que nosotros? Los seres que existieron antes eran más grandes que los ángeles,
más poderosos que los ángeles, más sabios que los ángeles. Pero ahora le dicen a Dios en el libro de los Salmos, ¿vas a ser un hombre de barro? ¿Qué es el hombre? Es una pregunta, bueno, que podía llevarnos muchos programas, porque no es quién es el hombre, no, la pregunta que hacen los ángeles es, ¿qué es el hombre? Barro con un alma dentro. Tú sabes que ese hombre va a fallar, tú sabes que ese hombre va a meter la pata. Si la metieron los más poderosos, ¿para qué pierdes el tiempo con una creación tan rebajada? Si nosotros pensamos que somos la nata del mundo, la crema del mundo, no lo creamos más. Solo nos superan los animales. Solo los animales son menores que nosotros. Pero los ángeles dijeron, hiciste al hombre y lo hiciste menos que los ángeles. ¿Qué es el hombre? Bueno, esa es una pregunta para otra oportunidad. Entonces, si creemos en una prehistoria. Ahora, yo no sé si es de la de los cuentos del hueso y de que los hombres habitaron en el mismo tiempo que dinosaurios, porque eso no parece ser correcto. Todavía hasta el día de hoy no logramos unir al hombre y a los dinosaurios. O sea, hubo un tiempo en que esos animales poblaron la tierra. Sí, los hombres que dicen encontrar son huesos de otros seres que han tratado de acercarlos al hombre, el eslabón perdido que no termina de aparecer. Tenemos uno, paso dos, y luego saltamos al paso 4 y el paso 3 no aparece. Bueno, eso es otra pregunta también. ¿Cuándo va a aparecer el paso 3? Si es que hay un verdadero enlace entre un ser que parece cavernario y el hombre de hoy, mal llamado Homo sapiens, porque no solamente somos un Homo sapiens, sino que literalmente somos almas con cáscara de hombre. Y eso es lo que eres tú y lo que soy yo. Por eso pronto esta cáscara se muere, se deshace en la tierra. Y como dijo Job, polvo es y polvo se volverá. Fuimos polvo y somos polvo y volveremos a ser polvo. Pero el alma permanecerá. El alma tiene una función. El alma tiene una misión. Y por eso es que Dios puso el alma en nosotros. El alma no es simplemente un globito ahí flotando en el cuerpo, no. Estamos hablando de un ser que estuvo creado antes que nosotros y fue traído a la tierra, dividido para crear almas hombre y almas mujeres que descendieron, y por eso vamos a entender cómo hay, hay alma que va a entrar en un cuerpo de hombre y hay alma que va a entrar en el cuerpo de una mujer. Y llega el versículo 3 con el que vamos a terminar hoy. Entonces dijo Elohim, y ahora aquí hay una voz. Yo quiero que pongamos atención a esto, porque si estudiamos la Biblia seriamente nos vamos a encontrar que la Biblia va a hablar de Elohim, va a hablar de Adonai, va a hablar de él, va a usar un nombre sagrado que tiene 4 letras, va a usar 72 nombres para describir una acción, 72 nombres que llamamos mal 72 nombres de Dios. No, Dios no tiene 72 nombres, tiene uno. 72 características que encontramos en un texto sagrado. Otros nombres que están escritos en el libro de los Salmos, en el libro de Teilim, cuando leemos en el hebreo original, como lo tenemos aquí en el hebreo original, y tú lees, hay ahí códigos de nombres sagrados. Pero vamos a conocer uno aquí, una característica del creador, que vamos a denominar Elohim. Y la palabra Elohim tiene que ver con algo de rigor. La creación fue creada con rigor por causa de la falla, el pecado, no, pecado no es la palabra correcta, la desobediencia de los primeros seres.
Y por eso es que vamos a encontrar que el nombre Elohim está ligado a la rigurosidad de Dios. Y más bien la palabra correcta no es rigurosidad, sino justicia. Entonces, ¿por qué es que vamos a encontrar el primer nombre que encontramos? Se va a llamar Elohim, que es el que empieza a crear todo, y Elohim va a ser el creador de todo aquí en la tierra. Y Elohim nos habla del lado de rigurosidad. ¿Qué va a decir? La creación, toda la creación va a tener una rigurosidad. En realidad, el mundo habrá de ser inhóspito. Por eso algunos dicen, pero ¿por qué Dios, un Dios tan bueno, nos hace vivir en un mundo tan lleno de cosas tan negativas? Porque hay una rigurosidad. Al hombre le toca suavizar esa rigurosidad. Ese es el plan del hombre. Que él venga a este mundo, como lo vamos a ver más adelante, y eleve todo lo que está aquí a los niveles más altos para que alcance los niveles del cielo. Voy a explicarlo de una manera simbólica. Imaginen un árbol cuyo arbusto está en la tierra y cuyas raíces están en el cielo. Eso lo denomina el libro Sagrado del Zohar como el árbol de la vida. El árbol de la vida es un árbol al revés. Sus raíces están en los lugares celestiales, que llamamos cielo, pero esa es una explicación, ya hablé sobre eso. Y su follaje y sus hojas están aquí en la tierra. Entonces, lo que estamos viendo es que las raíces son las que alimentan el árbol. Pero para que esas raíces alimenten el árbol, deben pasar por un tronco. Hay un proceso que lo vamos a conocer. Ese proceso se llama las características de Dios, que son transmitidas como una raíz transmite alimento al árbol, a la corteza de un árbol, para finalmente hacer que el árbol florezca y dé fruto. Pero para que esto suceda, tenemos que hacer bajar lo de arriba hacia abajo. No lo de abajo hacia arriba. Primero, tenemos que recibir de arriba para que descienda. Y cuando desciende, lo que desciende de arriba, vuelve arriba. Lo de abajo se queda abajo. Pero lo que desciende de arriba y toca lo de abajo, lo va a hacer subir arriba. Esa es una cosa que vamos a explicar también un poquito. Tiene muchas explicaciones acerca de eso. Pero bueno, déjenme casi terminar porque el tiempo ya casi se nos agota. Entonces dijo Elohim, hay una voz. La palabra en hebreo, kol, voz. Dios tiene una voz. No. Dios no es un ser humano. Aquí vamos a encontrar características para hacernos entender algo. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es, bueno, de muchas formas. La voz de Dios tiene diferentes características y vamos a hablar también de eso si podemos. Recuerden que queremos compartir muchas de esas cosas y de nuevo les recuerdo que necesitamos su apoyo. Apóyennos aquí en Radio CR, radiocostarrica.net. Ahí estamos en YouTube. Suscríbase en YouTube. Dele like si usted quiere. Plantee las preguntas. Escríbanos al WhatsApp que tenemos abajo. Usted no está de acuerdo. ¿De dónde sacó esas loqueras? ¿En qué estuvo soñando? Está bien. Podemos estar en desacuerdo y buscar un entendimiento porque no hay una verdad absoluta. Eso tiene que ser claro. La verdad absoluta no existe. Existe la verdad como parte del razonamiento y la verdad viaja en el tiempo. La verdad es una cosa que no es hoy y ya yo tengo la verdad. No, la verdad es yo hoy sé y mañana necesito volver a saber y necesito mañana volver a buscar para volver a saber. Entonces la verdad no es algo estancado en el tiempo y en el espacio, sino que está envuelto en todo lo que es Dios, porque Dios es verdadero. Eso es lo que sí podemos decir, que Dios es verdadero. Entonces hay una voz. Bueno, dijo Elohim,
Vamos a ver. Haya luz. La palabra aquí es or, O-H-R. Aquí no hizo el sol, sino que dijo haya luz. ¿Qué hizo? Abrió el espacio para que descendiera ese pequeño rayo de luz sobre la tierra, y dice haya luz, y hubo luz, y vio Elohim que la luz era buena. Ahora, de esa luz, él va a crear una separación que ya existe, porque la luz es una, pero él la va a separar. Aquí vamos a entender por qué Dios es uno, pero lo va a separar en dos cosas. Lo va a separar ¿en qué? En luz y oscuridad. Entonces, de la luz va a proceder la luz y la oscuridad. Del bien total va a descender el bien y el mal, porque ese es el balance del universo. Bien, hay que seguir con la ayuda del Eterno, el Creador. Espero que podamos vernos la próxima semana. Por favor, rueguen a Dios por nosotros para poder estar aquí. Como digo, es un esfuerzo que estamos haciendo con todo el corazón para compartir cosas muy importantes, y queremos llegar a través de este medio que se nos ha presentado tan oportuno. Apoyen Radio CR.net, tiene una programación de 24 horas, 24/7, hay programas de toda clase, hasta si quiere ver un mecánico, hay un mecánico dando clases, imagínense. Así que es una estación no religiosa, sino es una estación que transmite de todo. Para nosotros, los que nos estamos yendo aquí, recuerden, pueden ir a YouTube, Verdaderos Colores, pueden escribir al WhatsApp 506-7172-3678, 7172-3678, y ahí también puede mandarnos sus consultas y sus preguntas. Agradezco mucho el apoyo de nuestro gran amigo Edith, que está en los controles, Andy, que siempre está ayudándonos y que hace posible también que esta transmisión llegue en la forma que llega. Y a ustedes les agradecemos. Por favor, déjenos saber de usted y le deseamos lo mejor. Si Dios lo permite, la próxima semana, Verdaderos Colores, a las 7 de la noche, el día miércoles. Que estén bien.